Estás escuchando En Sintonía con tu Salud. Un saludo muy especial para todos los que a esta hora se conectan con En Sintonía con tu Salud, el espacio creado para acompañarte en tus decisiones de bienestar, prevención y crecimiento personal. Les saluda Alba Marina Ruedo Olivella del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de la Costa. Y como cada martes de 5 a 5 y media de la tarde, abrimos este micrófono para compartir ideas, conocimientos y experiencias que nos inspiran a construir una vida más saludable y consciente. Aquí entendemos la salud como el eje que articula nuestro proyecto de vida, nuestro desarrollo profesional y el bienestar de nuestras comunidades. Un saludo muy especial a Isabel Llerena Rangel, directora Sonacuc, y para Erika Caguana Jiménez, nuestra operadora de consola en cabina. Gracias por acompañarnos y hacer posible este espacio. Hoy nos concentraremos en un tema que marca el presente y el futuro de la salud en nuestro país. EPS en crisis, colapso o transformación del sistema. Desde ya te invito a participar en nuestras redes sociales con el hashtag En Sintonía con tu Salud. Vamos con una pequeña cortinilla. Llegó el momento de nuestro reel informativo en salud. Un recorrido por las noticias más relevantes que están marcando el presente y el futuro del sistema de salud en Colombia. Petro insiste en que todas las EPS que estén en quiebra se deben liquidar. ¿Puede hacerlo? Este anuncio no tardó en generar incertidumbre en distintos sectores, marcando el punto de partida del debate nacional sobre el futuro del sistema de salud. La incertidumbre por el anuncio de Petro de liquidar EPS que estarían quebradas. Frente a esta preocupación, diferentes entidades comenzaron a pronunciarse, reflejando el impacto inmediato de la propuesta en usuarios, prestadores y actores del sistema. Supersalud asegura estabilidad del sistema tras advertencia de Petro sobre liquidar EPS. Este mensaje institucional busca tranquilizar a la población y evitar pánico. Sin embargo, otras voces advierten riesgos más profundos. Gobernadores advierten que liquidar EPS sin transición agravará crisis hospitalaria. A estas preocupaciones se suman análisis del estado real de las EPS ante la alerta territorial sobre consecuencias en pacientes y hospitales públicos. Asocajas advierte deterioro financiero y operativo en EPS intervenidas por la Supersalud. Lo anterior se traduce en afectaciones directas a los usuarios, evidenciando el debilitamiento del sistema asegurador. Más de 700.000 afiliados de nueva EPS se quedan sin medicamentos por incumplimientos del interventor. Estos problemas no son aislados, sino parte de una situación más amplia. Este es un ejemplo concreto de cómo la crisis impacta la atención en salud. Negligencia que mata la crisis en el sistema. Esta es la situación que viven miles de pacientes, visibilizando el impacto humano y social de las crisis. En medio de este panorama, también surgen cuestionamientos institucionales. Radican moción de censura contra el ministro de Salud. Esta es la razón. Este titular es una escala política de la crisis y la búsqueda de responsabilidades. Paralelamente, se presentan tensiones entre los órganos de control. No hay acto administrativo en vigor. Procurador sobre liquidación de EPS anunciadas por Petro, llamando a la prudencia jurídica frente a decisiones aún no formalizadas. Mientras tanto, en algunas regiones ya se sienten efectos concretos. Miles de usuarios en Cesar serán reasignados a nuevas EPS tras liquidación ordenada por el gobierno, mostrando la materialización de decisiones y su impacto en la población. Este fue nuestro reel de noticias en salud. La actualidad nos recuerda que el sistema sanitario enfrenta grandes retos, pero también enormes oportunidades de transformación. Y enseguida regresamos con más contenidos para ustedes. En sintonía con tu salud, seguimos conectados con lo que realmente impacta tu bienestar. Dato curioso de la semana. ¿Sabías que 1 de cada 2 colombianos están afiliados a una EPS que actualmente se encuentra intervenida por el Estado?
Estamos hablando de cerca de 23 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 43% de la población del país. Esto significa que las decisiones que hoy se están tomando sobre estas entidades no solo afectan cifras o instituciones, sino la atención en salud de millones de familias, tratamientos en curso, citas médicas y el acceso oportuno a servicios. Y más allá de este dato que nos invita a reflexionar, lo importante es cómo actuamos frente a esta realidad. Por eso llegamos a nuestro consejo de la semana. Consejo de la semana. Ante este panorama, la recomendación es clara: no esperar a tener un problema de salud para actuar. Verifica hoy mismo en qué EPS estás afiliado. Mantén actualizados tus datos. Guarda tus órdenes médicas, fórmulas y autorizaciones. Y si tienes tratamientos en curso, asegúrate de conocer tu ruta de atención. Recuerda, estar informado también es una forma de cuidar tu salud. En momentos de cambios en el sistema, el mejor paciente es el paciente informado y prevenido. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más En Sintonía con tu Salud. Voces que inspiran. Continuamos en sintonía con tu salud. Abrimos ahora un espacio muy especial, nuestra sección Voces que inspiran, donde conversamos con líderes que desde su experiencia y compromiso aportan al fortalecimiento del sistema de salud y al bienestar de la población. Hoy nos acompaña una invitada de gran trayectoria y reconocimiento a nivel nacional, la doctora Alma Solano Sánchez, médica, cirujana, especialista en gerencia y auditoría de la calidad en salud y en derecho administrativo, con una destacada experiencia en dirección y transformación de sistemas de salud en Colombia. Ha liderado importantes redes hospitalarias en diferentes regiones del país y ha ocupado cargos estratégicos como Secretaría de Salud del Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, donde impulsó procesos claves en salud pública, atención primaria e infraestructura sanitaria. Su perfil combina el rigor técnico con una sólida capacidad gerencial, siendo además referente en temas como formación médica e inmunización a nivel nacional. Hoy conversamos con ella sobre un tema de alta relevancia para el país: EPS en crisis, colapso o transformación del sistema. Doctora Alma Solano, bienvenida a En Sintonía con tu Salud. Es un gusto tenerla con nosotros en este espacio de diálogo con la academia y la ciudadanía. Alma, muchísimas gracias por invitarme. Quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando esta tarde y muy agradecida por estar aquí y por brindarme la oportunidad de hablar de este tema que creo que es el tema del momento. Y será muy útil para todos nuestros oyentes. Doctora Alma Solano, ¿cómo interpreta usted la decisión del gobierno nacional de cerrar o liquidar las EPS que hoy están intervenidas y en crisis financiera? Hay varias formas de interpretarlo. La primera es la forma técnica. El gobierno intervino esas EPS porque las iba a administrar y las iba a mejorar. Pero si la decisión es liquidarlas es porque fracasó en su intento. Eso significa que hay un fracaso de la estrategia para poder resolver el problema de la administración de los recursos dentro de esas EPS. Y lo otro puede tener un contexto político más presionando la búsqueda de que el Congreso en la nueva legislatura le apruebe la reforma a la salud. Pero yo creo que es más la primera, ¿ok? Aquí fracasó el gobierno en reorganizar esas EPS para garantizar una salud oportuna a la gente. Muy clara su lectura frente a este momento que vive el sistema de salud en Colombia. Y en ese contexto de decisiones de gran impacto surge una preocupación clave. Considerando que entidades como Nueva EPS, que concentran más de 10 millones de usuarios, ¿qué riesgos implica para el sistema de salud una transición masiva de afiliados? Hay que ver exactamente qué está pasando con Nueva EPS y yo creo que ahí es la clave de esto, porque hemos liquidado en el sistema de salud de Colombia otras EPS en otros momentos y si bien ha habido traumatismo, lo hemos podido superar. Hoy el problema es que Nueva EPS tiene una situación financiera crítica y una situación de prestación de servicios que está afectando directamente a los usuarios. Podemos ver todos los días en los diferentes medios de comunicación cómo la gente muestra y se queja que no le entregan los medicamentos, que no tiene acceso a los servicios, que no le programan las cirugías. Entonces, cuando tú con un número de afiliados como el que tiene Nueva EPS no estás pudiendo solucionar los problemas de la gente, imagina
imagínate que se vengan, así sea 1 millón, 5 millones o 23 millones de afiliados, que es lo que tienen estas EPS intervenidas, y lleguen a 9 EPS, sería el colapso total en la prestación de los servicios. Esa es la principal preocupación de las personas, que dicen que si no pueden con los que tienen, imagínense cuando le pongan más. Totalmente, o sea, hay fallas evidenciadas con afectaciones de vida. Hemos tenido pacientes que han muerto porque no le han recibido los medicamentos con nombres propios. Imagínense lo que puede suceder en un escenario de mayores usuarios. Sin duda, es un panorama que exige una planeación muy rigurosa, no así como que espontáneamente migrar, el colapso va a ser muy fuerte. De acuerdo. Ahora bien, frente a esta magnitud de usuarios, la pregunta es inevitable. ¿Está preparado el sistema de salud colombiano para absorber a cerca de 43% de la población que hoy depende de estas EPS intervenidas? Yo creo que no. Si bien tenemos EPS que mal o bien están funcionando, hay un problema estructural en el sistema de salud. Hoy tenemos EPS que no funcionan, sobre todo las EPS intervenidas, pero las otras EPS que no están intervenidas han venido diciendo desde hace varios años la UPC, es decir, el valor por usuario que nos pagan no alcanza. Entonces sí tenemos un déficit financiero en el resto de las entidades que administran recursos de salud. Entonces la llegada masiva de usuarios con un déficit que tenemos, con deudas que ya existen y que de repente están haciendo un gran esfuerzo, va a generar unos contratiempos inmensos. Esto hay que pensarlo bien. Lo que no sirve, yo estoy de acuerdo con que hay que acabarlo. ¿Para qué vamos a alargar la vida de un muerto? Pero yo sí le pongo de verdaderamente el ojo a que miremos qué es lo que estamos haciendo como gobierno. Tenemos una EPS que está muy mal, que es una EPS y es la EPS que van a salvar. Y otras que de repente no está tan mal, las vamos a quitar de golpe sin planear y sin pensar en el efecto que va a tener en los usuarios. Y otra cosa, que las que están bien están como en el límite. Y ahora si le suman más usuarios, se va a complicar la situación. O sea, las que están bien, entre comillas, porque hay que ponérselas, tienen problemas financieros porque la plata no alcanza para atender todas las necesidades de los usuarios. Un análisis que pone sobre la mesa grandes retos estructurales. Llevando esta discusión al territorio, donde realmente se viven las consecuencias, doctora Alma, desde su experiencia en el Atlántico, ¿cuáles serían los principales impactos territoriales si EPS, como lo son Cosalud o Mutualser, llegaran a desaparecer o a debilitarse? Bueno, afortunadamente Mutualser ha venido teniendo un comportamiento estable, no está intervenida, pero son las EPS que más usuarios tienen en nuestro departamento y tendría el impacto del que estamos hablando hace un momento. Trasladar esos usuarios de esa manera masiva, sin una planeación estratégica, sin una decisión casi que caprichosa, y perdonen que lo diga de esta manera, pero así se sintió cuando el presidente la presentó. Es como si no me dan esto, entonces yo hago esto. Va a generar traumatismos. Aquí el Atlántico, Barranquilla es una de las ciudades privilegiadas de Colombia porque tiene una gran oferta de servicios, pero el problema administrativo de trasladarse, que lo hemos vivido otras veces, no es algo que no hayamos vivido, de que el paciente encuentre quién lo va a atender, que trasladen su historia clínica, que le continúe el tratamiento. Si hay un traslado masivo y una liquidación de muchas EPS con un gran número de usuarios, los pacientes van a tener barreras de acceso para recibir sus servicios y eso puede generar riesgo en la salud de las personas. Como usted lo dice, sí se sintió como pataleta de niño pequeñito, no me aprobaron la reforma, entonces hagamos esto. Sí, se sintió muy caprichoso. Así es. Ahí se evidencia claramente cómo estas decisiones impactan directamente a las regiones. Y precisamente estas situaciones nos dejan importantes aprendizajes. Doctora Alma, ¿qué lecciones dejan los procesos de intervención a EPS como Famisanar o Sabia Salud en términos de vigilancia, control y sostenibilidad del sistema? Yo creo que, y eso es una enseñanza que nos debe quedar desde hace muchos años, además que venimos viendo situaciones como lo que están pasando con las EPS, que se deterioren, entonces ahí es cuando nos metemos. O sea, tenemos que poder tener herramientas previas a una intervención para poder corregir las situaciones de las EPS. Miren, los entes territoriales como alcaldías y gobernaciones no tienen los dientes o las capacidades para poder hacer un seguimiento verdadero a este tipo de instituciones como EPS. Todo se hace desde la Superintendencia de Salud. Antes sí las tuvieron, hace algunos años. Las quitaron desde hace más o menos 10 años y muchísimo menos se va a poder hacer un control central
con todo lo que pasa en cada territorio que tiene diversos problemas y diversas necesidades y cada EPS tiene problemas distintos. Entonces yo pensaría que aquí tenemos como país que empezar a pensar en que esos entes territoriales hay que fortalecerlos para que se haga un verdadero seguimiento a los actores del sistema y que no lleguemos a niveles con lo que estamos hoy, que es que nos metemos ya a las EPS cuando ya están a punto de, o sea, la situación está compleja, los pacientes están sufriendo y entonces ya no hay nada que hacer. Yo creo que esa es la enseñanza más importante. Tenemos que empezar a fortalecer los entes territoriales, a fortalecer esos territorios de Colombia para que ellos también se vuelvan vigilantes de la situación, entregarle las herramientas o los dientes, como se dice coloquialmente, y se puedan tomar decisiones locales. Si no, vamos a seguir en este mismo proceso. Se liquidan, vuelve y empieza algo nuevo y vuelve y la embarra, y perdonen que sea tan coloquial, pero cuando la embarra es que nos vamos a meter a limpiar. No podríamos llegar a eso porque son vidas las que están en juego en esta situación. Sí, como usted dice, esto sería como retroceder en el tiempo si llegamos todo a nivel central, porque eso ya habíamos... No, es que lo estamos viviendo de esa manera. Tuvimos las herramientas locales, me acuerdo yo hace más de 20 años que las alcaldías podían sancionar a las EPS, podían hacer seguimiento. Un día el gobierno nacional dijo, no, eso no lo vamos a llevar acá porque aquí podemos más. Hombre, Colombia es un país diverso, es extenso, tiene necesidades diferentes, centralizarlo todo no ayuda a que se haga un seguimiento correcto, no ayuda a que se tomen decisiones oportunas e insisto, tenemos que centrarnos en el paciente, dejar de pensarse que la plata es importante, los procesos administrativos son importantes, pero lo que impacta son vidas y se nos olvida todos los días que el centro del sistema tienen que ser los pacientes y sobre ellos es que tenemos que trabajar. Así es. Lecciones claves para no repetir los mismos errores. Pero más allá de las lecciones también es importante entender el origen del problema. Doctora Solano, ¿considera usted que el problema actual de las EPS es principalmente mala gestión, falta de recursos o fallas estructurales del modelo? De todo un poco, hay de todo. No podemos tampoco decir que las EPS en la historia de nuestro sistema de salud han sido unas santas. Muchas lo han hecho bien, otras lo han hecho muy mal y otras se han quedado como en la mitad sin priorizar y sin buscar la excelencia en el proceso. Eso en el tema de la ejecución. Lo otro es que definitivamente hay que pensar en los sistemas de salud, no solo el de Colombia, sino en el mundo. Los sistemas de salud son cambiantes. Todos los años hay que sentarse a pensar cómo vamos reorganizando un sistema de salud, porque la gente cambia, las enfermedades cambian, las tecnologías van avanzando y cada vez va a ser más costoso atender a la gente. Por eso siempre hay que ir buscando nuevas fuentes de financiación y eso no lo hizo este gobierno. Se quedó con una idea como si se tomara una foto del sistema, como si nosotros los colombianos no nos enfermáramos más o si no tuviéramos derecho a nuevas tecnologías y no ajustaron el valor por usuario. Entonces hay un problema de financiamiento verdadero en ese proceso. Y el tema de la corrupción que siempre se habla también existe. Y existe no solo en las EPS, sino también en los prestadores de servicios. Y nosotros como usuarios muchas veces también tenemos comportamientos que deterioran el sistema. Cuando yo reclamo un medicamento que no necesito, cuando yo hago un procedimiento que verdaderamente ya yo no lo necesito y soy consciente que no lo necesito y aún así lo realizo o lo reclamo, estamos jugándole sucio al sistema de salud. Entonces esto es multifactorial, que tenemos que empezar a reorganizarlo y empezar por un punto, pero desfinanciar el sistema como lo ha hecho este gobierno no es la solución. Acabar con un actor importante del sistema como las EPS tampoco es la solución, pero sobre todo no proponer soluciones verdaderas es lo que nos está llevando en este momento a un riesgo de colapso verdadero. Así es, no ajustarlo a nuestra realidad. Así es. Una reflexión muy importante para comprender la raíz de esta crisis. Y en medio de este panorama hay actores fundamentales que también enfrentan grandes desafíos. ¿Qué papel deberían asumir las IPS frente a este escenario de posible liquidación de aseguradoras, especialmente en temas de cartera y continuidad de servicio? Miren, yo pienso que este es un momento tan crítico del sistema donde todos tenemos que meternos la mano al bolsillo. La deuda que hoy tiene el sistema, que no sabemos a ciencia cierta cuánto es, millones y por ahí pasa. Nadie sabe en realidad si es más o es menos, de pronto nos llevamos una sorpresa y es peor el escenario. Eso es casi que impagable. Y en eso coincido con el presidente. No hay con qué pagar eso. Pero no podemos dejar morir el sistema porque no hay con qué pagar. Y las IPS tampoco se pueden acabar. Los salarios hay que pagarlos y hay que pagar los insumos que se tomaron.
Yo vengo pensando hace muchos días en que tenemos que hacer un juego como el de todos ponen. ¿Te acuerdas que todo el mundo ponía un poquito? Exactamente. Entonces yo pongo uno, tú pones dos. Todos ponen. A cada uno de los actores del sistema nos toca poner. Y aquí nos toca poner de repente haciendo un sacrificio. Hombre, si yo como IPS me gano en mi utilidad, en un ejercicio de una prestación de servicio, el 10%, de pronto debo sacrificarla, que me paguen el costo de mi atención. Y esto es una propuesta que dejo en el aire para solucionar el sistema, que me paguen mi costo de atención, que el gobierno también haga un sacrificio en los impuestos y podamos avanzar y bajemos el valor de la deuda. El mensaje para todo es, empecemos a pensar en grande, y en grande significa en cómo podemos garantizar en el largo plazo un sistema de salud poniendo todos. Hay que jugar a todos ponen. Yo creo que no hay otra opción. Así es, y da mucha tristeza ver que tenemos un sistema muy bonito. Cuando salimos del país nos damos cuenta que vivimos en un paraíso en salud. Así es. Cuando en otros países los costos son imposibles, al menos aquí en Colombia, hasta el indigente tiene atención. Todos somos un solo usuario en salud de nuestro país. Aquí no hay distingo de clases, todos tenemos el mismo derecho, el mismo acceso. Y da tristeza ver cómo se está deteriorando. Así es. Sin duda es un rol determinante para garantizar la atención de todos los pacientes. Y hablando precisamente de los pacientes, hay un tema que genera gran preocupación. Doctora Solano, ¿cómo garantizar la continuidad de tratamientos de alto costo y enfermedades crónicas en medio de un proceso de transición o liquidación de EPS? Mire, eso es complejo. Nos toca sentarnos a organizarlo bien y empezar a generar como priorización. Y aquí de repente sigo con las propuestas del proceso. Antes de liquidar, yo tengo que darme cuenta quiénes son mis pacientes que tienen más riesgo. Entonces, que esos pacientes que tienen más riesgo se les garantice antes de que yo lo traslade, que esa EPS donde lo voy a trasladar verdaderamente le dé entrada a la atención de manera inmediata, que no le ponga barreras de acceso. Hombre, vamos a tener inconvenientes, pero si planeamos, conociendo la población que se va a trasladar, sabiendo a dónde la vamos a trasladar, identificando sus riesgos e identificando las IPS que lo van a tramitar, yo creo que podemos lograrlo. El tema es que no está pasando eso. Aquí nadie está planeando nada. Aquí el presidente y el resto de la gente está pensando, esto vamos a acabarlo porque se quebró. ¿Y la gente qué? ¿Qué vamos a hacer con los usuarios enfermos? Miren, perdonen que insista en eso tanto. Yo he sido una defensora del usuario toda mi vida. He peleado con las EPS toda mi vida, las he aplaudido cuando lo han hecho bien. Pero que hoy esté muriendo gente porque no reciban medicamentos, es lo que vemos. Pero ese paciente que no recibe el medicamento de la presión, lentamente se va deteriorando y va a fallecer por una complicación. Yo sí quisiera oír al presidente, al ministro de Salud, a todos los actores hablando de los pacientes, no de la plata. Sé que la plata es importante, pero hablando de los pacientes, que es que yo voy a liquidar y sí, listo, lo voy a liquidar, pero es que aquí está el plan para trasladar a la gente. Y aquí estoy priorizando a dónde lo voy a poner. Y los pacientes de más riesgo vienen para acá y los que tienen menos riesgo están aquí. Eso es lo que quisiéramos escuchar, pero no es lo que se oye. Por eso la preocupación, sabiendo de antemano que los actores del sistema a donde quieren trasladar a los pacientes tampoco van a dar la talla porque ni con lo que tienen dan. Así es, doctora Alma, como usted dice, los pacientes son los protagonistas de novela, los actores del sistema, y me imagino que la principal preocupación de ellos es si están en la EPS, que actualmente están, y le niegan los medicamentos. Ahora, en el proceso de transición, que no solamente es, como usted dice, no es improvisación, también las EPS y las IPS, las entidades tienen que adaptarse un momento el momento de transición mientras se preparan para recibir eso. Así también toma un buen tiempo. Eso toma tiempo, entonces por eso hay que generar unas priorizaciones que, insisto, no las veo en ninguna parte. Así es un punto crítico donde está en juego la vida y la calidad de vida de muchos colombianos, y esto nos lleva a una mirada más amplia del sistema. Doctora Solano, desde una mirada de política pública, ¿cree que el país está avanzando hacia un cambio de modelo o simplemente enfrentando una crisis coyuntural? No estamos enfrentando nada. O sea, aquí quien debe enfrentar las crisis, el primero es el Estado, que es como el gran regulador del sistema. Nosotros vamos cambiando. Creo que la intención del gobierno es cambiar hacia un modelo que no tenemos muy claro cuál es. Creo que ni ellos mismos tienen claro cuál es. El modelo hacia el cual quieren migrar porque no hay una reforma clara, no resuelve los problemas de fondo. Pero además de eso, tampoco están resolviendo el problema actual. Tenemos un problema financiero serio, que no se le ve ninguna fuente de financiación clara, ni la intención de buscarla. Entonces yo creo aquí que nosotros vamos avanzando es hacia el colapso absoluto del sistema
sin un futuro claro de cuál va a ser la solución. O sea, y aquí yo sí hago un llamado a toda la comunidad de que miremos verdaderamente qué decisiones vamos a tomar políticamente a futuro. Y no voy a hablar de nadie en específico, ni muchísimo menos. Pero sé que muchas personas en la EPS que están, por ejemplo, le dan todo y no se preocupan por nada. Pero pongámonos en los zapatos del otro por un segundo. A mí me entregan los medicamentos en la EPS donde yo estoy, a mí, a mi familia, le dan la atención sin problema. Pero la señora que no recibe el medicamento para la presión, Kevin, que fue un niño que murió por hemofilia porque no le dieron su tratamiento, pensemos en ellos antes de tomar decisiones políticas. Aquí no vamos caminando hacia ningún modelo de nada porque no está planteado de ninguna forma. Aquí lo que nos están llevando es a que se acabe el sistema que veníamos construyendo para crear algo que, insisto, ni yo misma tengo claro qué es lo que quieren hacer porque no están dados los pasos para hacerlo, ni nos han mostrado claramente cuál es el camino. Yo creo que lo que vamos es hacia la destrucción de algo que funcionaba con necesidades de verdaderamente mejorar, pero funcionaba. Así es, doctora. Como usted dice, en estos 4 años nos hemos visto como estancados, no hemos visto evolución alguna en lo que es el sistema de salud. Otro programa que me parecería interesante hacer sería precisamente las propuestas de salud que tienen los nuevos precandidatos presidenciales, que sería muy bueno conocerlo. Yo creo que eso es ideal. O sea, estamos en un momento además importantísimo en la política de Colombia donde nuestras decisiones como personas van a cambiar el futuro de nuestro país. Y yo os invito a los que nos escuchan a que piensen en el sistema de salud, a que piensen en lo que tienen. De repente muchos de los jóvenes no han tenido necesidad de usarlo, entonces porque no se enferman, porque les va bien, pero piensen en su abuelito, en el vecino, en el de enfrente. Insisto, aquí tenemos que empezar a usar la empatía y ponernos en los zapatos del otro. Hay gente que verdaderamente está sufriendo porque no está recibiendo tratamientos. Pensemos en eso en el momento de tomar decisiones políticas. Así es. Un análisis que sin duda marca el rumbo de lo que viene para el sistema de salud. Y para cerrar, queremos volver a lo más importante, la gente, los usuarios. Finalmente, doctora Solano, ¿qué mensaje le daría hoy a los millones de usuarios afiliados a EPS intervenidas que sienten incertidumbre frente a su atención en salud? Yo creo que hay que estar atentos. Estos son unos días claves. Cada vez que se anuncia que una EPS se va a liquidar, todo tiembla, porque además las IPS ya no quieren prestar servicio porque no le van a pagar y los usuarios empiezan a perderse en el proceso. Aquí hay que estar muy atentos a las noticias que se den todos los días, que si un usuario empiezan a negarle servicios en alguna IPS, acudamos a la Supersalud, así algunas veces no funciona, pero tenemos que acudir a ellos. Acudamos también a los entes territoriales. Las secretarías de salud locales, la del Distrito de Barranquilla, por ejemplo, la del Departamento del Atlántico y de toda la región Caribe, tienen espacios de atención al usuario donde pueden apoyarlos a resolver los problemas. Acudamos a esos espacios cuando sintamos que nos están negando los servicios por esta incertidumbre que estamos viviendo en el tema de las liquidaciones. Y yo sí espero de verdad que la cosa se resuelva rápidamente y que haya una claridad y decirles que, hombre, de mi parte seguiremos luchando para que los derechos de la salud de los ciudadanos no se sigan vulnerando de esta manera y que no se generen situaciones como la que nos ha pasado con estos jóvenes que han fallecido por falta de entrega de medicamentos y de atención, que habíamos resuelto hace muchísimos años. Eso no se veía hace años en nuestro país. Que alguna persona muriera porque no recibía atención médica. Cuenten conmigo para que sigamos en esa lucha, pero cuenten también con sus secretarías de salud, que hay espacios que los pueden apoyar a resolver esos problemas mientras salimos de este momento difícil. Así es, doctora. Bueno, gracias por ese mensaje tan necesario en este momento para todos los colombianos. Hoy, en Sintonía con tu Salud, hemos puesto sobre la mesa una realidad que no podemos ignorar. La crisis de las EPS no es solo un tema institucional, es una situación que impacta directamente la vida, la tranquilidad y el bienestar de millones de colombianos. Queda claro que el sistema de salud atraviesa un momento decisivo donde las decisiones que se toman hoy marcarán el futuro de la atención de nuestro país. Por eso, más que nunca, necesitamos cuidarnos, informarnos, ser críticos y comprometernos con el cuidado de nuestra propia salud. Agradecemos a nuestra invitada por compartir su conocimiento y ayudarnos a comprender mejor este panorama.
Gracias, doctor Alba, nuevamente por acercarse aquí a la emisora, y los micrófonos están abiertos para cuando desee regresar. Yo sé que usted es una persona que tiene mucho que aportarnos a esta comunidad. Se despide Alba Marina Rueda Olivella del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de la Costa. Gracias por estar en sintonía con tu salud.